Entonces continuamos con lo que es el Sermón del Monte y la luz del mundo, Mateo 5:14. Dale continuidad a lo que dimos el sábado pasado. Sal de la tierra, hoy toca la luz del mundo. Empezamos leyendo. Vamos a leer bastante Biblia como siempre. Vamos a tratar de ahorrarnos tiempo con algunos textos que ya no sabemos de memoria, los voy a mencionar, y otros cuando le digo vamos a buscarlo, lo buscamos, y así ahorramos tiempo. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Verso 16 es el texto en el que más vamos a hacer énfasis. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ok. En una entidad bancaria había un hermano en Cristo que era el subgerente de la entidad. Un día el hermano en Cristo, desesperado y cansado, agotado, ¿por qué? Porque el gerente, que era su jefe, su superior, no trabajaba. Le dejaba todo el trabajo a él. Y él se iba. Salía y se iba a cenas, a bares, con amistades y a diferentes cosas, en pleno horario laboral. Y todo el trabajo se lo dejaba a él. Y el hermano, el subgerente, el cristiano, cansado, fue un día a conversar con el pastor con referencia a ese tema, porque él decía: ya estoy agotado, ya no aguanto, estoy haciendo doble trabajo por el mismo salario, y yo gano la mitad de lo que gana él. Y el hermano le dice al pastor: pastor, deme un consejo porque ya estoy a punto de renunciar. Estoy a punto de dejar ese trabajo. El hermano quizás pensó que el pastor le iba a decir: ¿sabes qué? Tienes razón. Renuncia, vete del trabajo, cámbiate de trabajo. Pero el pastor no le dijo eso. El pastor le dijo: sigue ahí, sigue trabajando, sigue aprendiendo, sigue, porque estás tomando la experiencia para un día llegar a ser gerente. Pero un día los dueños accionistas de la entidad bancaria instalaron en las noches cámaras. En la noche, para que el personal no se diera cuenta de que habían instalado cámaras. Y los accionistas vieron las acciones que tomaba el gerente de la sucursal de la entidad, que prácticamente él llegaba y se iba, y en algunas ocasiones no llegaba, y todo su trabajo lo hacía el subgerente. Sin embargo, también veían que la sucursal de la entidad bancaria iba viento en popa, iba progresando, iba todo bien, todo funcionaba de manera ordenada. Pero vieron a través de las cámaras que todo el peso y el trabajo lo llevaba era el subgerente. Un día el hermano, el subgerente cristiano, llegó donde el pastor, muy feliz, contento, con una sonrisa de oído a oído.
Y el pastor le dice, ya eres gerente, ¿verdad? ¿Cómo sabe? Le preguntó el hermano al pastor. Porque es que Dios no te pone en un lugar ni te da la carga que te da para que tú te mueras y te lleves solamente la experiencia, sino que te da la experiencia para que hagas el trabajo. Lo ascendieron a gerente. Quizás nosotros no estamos pasando esa situación de gerente o de alguna sucursal o algún trabajo, pero sí estamos haciendo un trabajo que nosotros no elegimos, pero que Dios nos dio. ¿Qué quiere Él con eso? No sé. Mañana lo sabremos. De pronto el hermano lo ascendieron a gerente, él se ganó la secretaria para Jesús, ya la oficina toda era adoración, alabanza, se trabajaba en armonía, en coinonía y se ganó mucha gente del banco para Jesucristo. Porque cuando él pensaba renunciar, Dios estaba preparando otra atmósfera para él. Y con su testimonio, con su esfuerzo, con su trabajo, como para el Señor y no para los hombres, porque él no entendía al principio y él pensaba que él trabajaba para el gerente, pero el pastor le dijo, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y él empezó a hacerlo como para el Señor. En vez de quejarse después, lo que hacía lo hacía con gozo, como para el Señor. ¿Y qué pasó? Que contagió toda la oficina, contagió a toda la entidad y la ganó para Cristo. ¿Cómo? Con su testimonio, con su forma de vida. La luz de Cristo la impregnó en la entidad bancaria. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? A veces nosotros pensamos que todo lo que está alrededor de nosotros son luz. Pero la luz somos nosotros. Buenas noches. Y si nosotros nos apagamos, ¿quién alumbra? Vosotros sois la luz del mundo. Escuche esto. Jesús le dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Pero antes de eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que en mí cree, no andará en tinieblas. Escucha esto bien. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Eso está en San Juan 8:12. No lo busque, yo se lo estoy leyendo. El que en mí cree, no andará en tinieblas. Pero también en Primera de Juan 1:5, Dios dice que, la Biblia dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Mire que le estoy dando diferentes textos. No son el mismo texto, son diferentes textos. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Estamos hablando de que Juan está comparando a Dios con la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree, no andará en tiniebla. Yo soy la principal luz. Pero vamos a leer San Juan 1. San Juan, eso sí lo vamos a buscar. San Juan 1, del versículo 5. San Juan 1, del versículo 5.
Sí, tenemos, me dicen cuando tienen San Juan 1. Amén. Vamos a leer versículo 5, versículo 9. Vamos a leer del versículo 4. Leo, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a brincarnos al 9. Miren, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Aquella luz verdadera. Vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Por qué dice aquella luz verdadera? ¿Será que es porque hay alguna luz que no es verdadera? Definitivamente sí. Yo no sé si usted se acuerda allá en Isaías y también en Ezequiel, donde dice, oh querubín protector, portador de luz, significa Lucifer. Entonces ya se da cuenta que aquella luz verdadera era porque había una que no era verdadera. No sé si usted se acuerda que la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de ¿qué? Ah, entonces significa que hay una luz que no es verdadera. Ok, vamos ahí, vamos entendiendo. ¿Por qué Jesús nos compara, así como la semana pasada analizamos el por qué nos comparaba con sal? ¿Por qué hoy nos compara con la luz? ¿En qué nosotros nos parecemos a la luz? Y vámonos un poco más allá. ¿Por qué dice que nosotros somos luz, pero también antes había dicho que Él es luz? Que Dios es luz. Que Él es la luz del mundo. Vamos a entender un poquito y vamos a analizar las características que nos deja la luz, que son lo que nos hace semejante, escúchame, no a los seres humanos, al que tiene a Cristo se le compara como luz, no a todos los que dicen creer en Cristo, sino al que tiene a Cristo, al que ha nacido de nuevo. Aquí todos entendemos qué es nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Qué es haber nacido de nuevo, no? ¿Ya? ¿Verdad? Bueno, entonces, el que es nacido de nuevo es luz. Entonces, ¿qué características tienen las luz como para que Dios y Jesús nos compare con la luz? Una de las cualidades de la luz es que la luz viaja solo en línea recta. Ahora voy a ir dándole ejemplo y voy a ir explicándolo un poquito más. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, o sea, veloz, pero viaja en línea recta. Es decir, ejemplo, la luz del sol, cuando sus rayos llegan a la Tierra, viajan directo en línea recta en el sentido que lleve. ¿No? ¿Me están entendiendo? O sea, la luz no hace curva o no se... No, ella va en línea recta. Dios es luz. Dios anda en línea recta, en un solo sentido, no en dos sentidos. No se desvía. El cristiano es luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz. ¿A quién le dijo eso? A los discípulos, a los cristianos. Vosotros andan en línea recta. No se desvían. La luz
tiene otra característica. Disipa las tinieblas. Recuerde que le dije que la luz viaja. Las tinieblas no viajan. Las tinieblas son estáticas. Es decir, si las tinieblas están en un lugar, cuando la luz llega, se disipan las tinieblas. Por eso Jesús dijo en San Juan, que acabamos de leer en versículo 5, en San Juan 1:5, que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Porque cuando la luz llega a un lugar donde hay tinieblas, las tinieblas se disipan. Porque la luz viaja, la luz llega. ¿Qué es la tiniebla? La tiniebla es la ausencia de luz. Es decir, si usted está en su casa y se va la luz, su casa queda oscura. Pero cuando la luz llega, disipa la tiniebla. Entonces, esa es otra de las características de la luz. Disipar las tinieblas. Y como cristiano que Jesús nos compara a las tinieblas, ¿cuál entonces sería nuestro trabajo? Disipar de una forma espiritual las tinieblas. A donde nosotros lleguemos, porque nosotros vamos a viajar, vamos a estar moviéndonos, las tinieblas van a estar allí, siempre en los mismos lugares, pero cuando nosotros llegamos a los lugares de tinieblas, debemos alumbrar. Alumbrar. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros tenemos que alumbrar? Ok, ahí voy a explicarle un poquito. Primera de Juan 1, 4 y 5 dice: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Voy. Nosotros llegamos a un lugar donde hay tinieblas, una reunión familiar o un restaurante, un almacén, una tienda, un supermercado, donde sea. Y ha pasado que usted está en la fila del supermercado y probablemente la cajera es un poco lenta porque quizás está nueva, está aprendiendo, y la gente en la fila se desespera en la cola y comienza a decir: ay, por esa mujer si es que está muy lenta, que si no, ¿por qué ponen a esa tía? Y comienzan a atacar. ¿Y qué pasa? Que se comienza a levantar una atmósfera tenebrosa en la que no se mueve Dios. Pero si usted está en esa fila, ¿qué usted dice? ¿O qué usted hace? Paciencia. Paciencia. Usted le dice a la persona que está detrás de usted o adelante de usted, que está tratando de puyar para levantar más la atmósfera, le dice: no, probablemente esa persona está aprendiendo. ¿Y qué pasa si esa persona que está ahí, en vez de ella o fuese su hija que está aprendiendo, también le levantaría esa misma atmósfera? Mejor tengamos paciencia. ¿Y qué está aportando usted ahí? Y apagó las tinieblas. ¿No? Apaga las tinieblas. Eso es lo que nosotros como cristianos, Jesús dijo que debemos hacer. Nosotros no le echamos más gasolina, no apagamos el fuego con gasolina. No. Así que es lenta. No. Aguanta. Si ya sabemos que algo está mal, lo que debemos hacer es esforzarnos para corregirlo y no para que se agrave su mal. Si ya sabemos que una persona es limitada más allá de lo que nosotros somos, nosotros con nuestra capacidad de luz y con esa poca capacidad mayor, tengámosle paciencia, porque ese es el trabajo de la luz.
se lo voy a poner en este tipo de ejemplo. Fíjese esto. ¿Usted se acuerda de las televisiones blanco y negro, verdad? Ahora usted compara ese cajón blanco y negro con las plasmas que hay hoy, o los Smart que hay hoy, y se ve todo diferente. Pero, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué una era blanca y negro y la otra ahora es de colores? ¿Por qué? Por la cantidad y la calidad de luz que tiene una y la otra. Entre más luz tiene la TV más moderna y mejores luces, más avanzada, más colores. Bueno, nosotros tenemos que entender que en el cristianismo nos vamos a encontrar con cristianos blanco y negro, con menos capacidad. Y si usted tiene más luz, ¿qué debe hacer? Ayudar a entender al que no entiende. A eso nos llamó Jesús cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo. Esa es una característica de la luz. Y más sabiendo que probablemente mañana nos va a tocar a nosotros estar en el lugar de la persona que tiene poco entendimiento. Porque no todos lo conocemos ni todos lo sabemos. Vamos a llegar un día a una conversación, a un lugar en el que nosotros, en lo que están hablando, nosotros quedamos perdidos como Limber. Pero el que tiene más entendimiento y tiene más luz, nos gustaría que nos explicara y nos enseñara con tanta paciencia como la que nosotros no tuvimos con el que no tenía la capacidad. Eso es ser luz. Ahora, otra de las características que tiene la luz es que genera reflexión. Genera reflexión. Como la luz viaja de forma directa, se refleja solamente en superficies pulidas. Ejemplo. Las dos lumbreras, la mayor y la menor. La mayor el sol, la luna. ¿La luna tiene luz propia? No. No. La luna refleja la luz que el sol le pega, que el sol le da. Pero la luna en sí no tiene luz. ¿Entiende eso, no? Ejemplo. Este foco que está aquí, esta luz que está aquí, pega ya en el vidrio y nos da acá. Refleja. Esa es una característica de la luz. Otro ejemplo. Si usted se levanta en la madrugada de su cama en su cuarto y se para frente al espejo con la luz apagada, ¿puede verse? Pero si prende la luz, ¿por qué no se veía con la luz apagada si ahí estaba el espejo? Porque la luz es que ayuda a que lo que da refleje. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, esta característica, ¿por qué la usa? Jesús lo pone en esta enseñanza. Porque en nosotros se refleja la luz del que dijo, yo soy la luz del mundo. El que dijo, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si nosotros estamos en él, en Jesús, debemos reflejar la luz que nos pegan de Jesús. Pero reflejarla ¿dónde? Esa es la característica. Una de las características es esa. Dios nos ilumina a través de Jesucristo.
Nosotros no brillamos con luz propia. Jesús no dijo, vosotros sois la luz del mundo porque nosotros tenemos nuestra propia luz. No. ¿Quiere leerlo? Eso está en 2 de Corintios 4:6. Se lo busco y se lo leo, pues, para que no... Y vamos a leer más textos que nos enseñan que la luz que nosotros alumbramos no es de nosotros. Según 2 de Corintios 4, ¿no? 6. Ya lo tienen, ¿verdad? Porque yo no. 4:6, sí, aquí está. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? O sea que la luz que nosotros proyectamos no es nuestra. En nosotros se refleja la luz. Se refleja la luz en nosotros. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos reflejar la luz de Dios, de Jesucristo en nosotros? ¿Cómo? ¿Tenemos un interruptor donde nos prenden y nos apagan? ¿Cómo? Nosotros reflejamos la luz de Jesucristo haciendo lo que Jesucristo hizo. Los demás van a ver la luz de Jesucristo en nosotros cuando nosotros nos vivimos como Cristo. Oh, Él se parece a Cristo. Ella se parece a Cristo. Se parece a Dios. Tiene luz. Pero hay muchos cristianos que son luz de arbolito de Navidad. Prenden y apagan y de colores diferentes. Porque un día están bien y otro día están que no, como que Ensa le cortó la... Como que la compañía eléctrica le cortó la luz. Pero al ratito se acuerda que son cristianos y dicen, gloria a Dios, hermano. Eso es luz de Navidad. Bueno, esa es una de las características que tiene la luz, pero vamos a analizar otra característica de la luz. Recuerde antes que la luz y las tinieblas no tienen nada en común. Nada en común. Por lo tanto, si nosotros somos luz, debemos mantenernos siendo luz, como dijo Mateo 5, a donde leímos en nuestro texto inicial, que debemos mantenernos como luz en la parte alta, donde todos los hombres vean nuestra luz. Que nos vean como luz. Ahora, otra característica de la luz es, escuche, preste la atención a la palabrita que se parece a la que utilizamos antes, es la refracción. No es lo mismo que reflexión. Refracción. Voy a explicarle qué es refracción. Refraccionar, dividir. ¿Ok? Le explico. Cuando sale el sol, supongamos que usted está en un lago, una piscina, en una playa, y el sol pega en el mar, en el agua, la luz que viaja directo a 300.000 kilómetros por segundo, pega en el agua, pierde esa velocidad, y una vez que pega en el agua, proyecta diferentes refracciones de luz.
¿Sí entiende eso? Diferentes refracciones de luz. Por eso que hay veces que encandila a uno allá y otro acá y otro. Es porque hay refracciones de la luz. Se refracciona. Y aquí es donde me voy a demorar un poquito y quiero que le entiendan y le prestemos atención para que llegue el mensaje. La luz se refracciona. La luz se refracciona. Eso hace exactamente Cristo en nosotros con su palabra. Voy a explicarlo. Juan 1:14, no lo busque. Juan 1:14 dice que Jesucristo era el verbo encarnado. ¿Qué es el verbo? La palabra, ¿verdad? El verbo es la palabra. Jesucristo es la palabra encarnada, ¿cierto? Ok. David dijo en el Salmo 119, 125, lámpara es tu palabra. Estamos hablando de refracción de la luz. Jesús es la palabra hecha carne. Romanos 10:7 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Preste atención porque si se pierde un poquito no va a entender. Mire todos los textos que le he mencionado. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos entendiendo, ¿verdad? La fe es ¿por dónde entra? ¿Qué entra por ahí? La palabra, que el verbo, la luz. ¿Ah? Entra por el oído, ¿verdad? La palabra de Dios, la luz de Dios entra por el oído. Cuando la palabra de Dios, el evangelio, entra a nosotros por el oír, esa luz de la palabra se refracta dentro de nosotros. Se refracta dentro de nosotros. Toma diferentes vías al corazón, a la mente, a la conciencia. ¿Sí? Y comienza a iluminar, a alumbrar las tinieblas que hay en nosotros. ¿Está entendiendo, no? Preste la atención porque esta es la parte que necesito que entiendan. La luz se refracciona dentro de nosotros. Una vez entra por el oír la palabra, el verbo, Jesucristo, la luz hecha carne, entra en nosotros, se refracciona, llega al corazón, a la mente, a la conciencia. Y por eso es que la Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa eso? Que cuando la palabra de Dios entra, ella llega al lugar más tenebroso que hay en nosotros, se refracciona por todos nosotros y nos ilumina y quedamos iluminados y siendo luz. Después que estábamos en tiniebla, ahora sí nos vamos a Efesios 5 para entender esto mejor. Efesios 5. Efesios 5. Estaban en Corintios, pasan de segunda de Corintios, pasan a Gálatas, después de Gálatas, Efesios. Efesios 5, vamos a leer aquí un par de textos buenos. Vamos a prestarle atención a esos. Desde el versículo 8 del capítulo 5 de Efesios hasta el versículo 13. Lo tenemos, ¿verdad? Leo, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas.
mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué cosa? Espera, vamos a hacer un alto ahí. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué entiende usted por eso? Más bien debemos reprenderlas. ¿Eso qué quiere decir? Repréndela. Repréndela. Dice, no participe de eso. Repréndela. No, pero es que si la reprendo, voy a caer mal. No, ahí dice que tienes que reprenderla. No participes en él. No, pero voy a también participar para que no me vean como un religioso y no me miren mal. No, ahí dice, no participe, repréndela. Que me miren como religioso. No, que después no me van a invitar. Que no me inviten. Porque es que yo no busco agradar a los hombres, sino a Dios. Pablo dijo, si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Repréndela. Verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Eso es por si acaso hay mucha gente que cree que siendo cristiano pensamos cosas deliberadamente, de hacer cosas o de personas contra personas y creemos que eso me lo llevo a la tumba. No, eso va a salir a la luz. No. El día del juicio se le pondrá una pantalla gigantesca. Mira, ¿tú te acuerdas de eso? Este eran tus pensamientos, ¿tú te acuerdas? Mira el pensamiento ese que tenía contra fulano y mengano. Bueno, entonces, sigo con la refracción. La luz es esa lámpara a los pies, esa lumbrera en nuestro camino. Es la palabra, el evangelio, la que nos cambia internamente, la que nos ilumina internamente cuando refracta, cuando entra por el oído y se reparte a diferentes miembros o corazón, mente, conciencia, que es la conciencia ahí a donde Dios habla y eso nos ilumina la palabra, el evangelio. Por eso la importancia de enseñar y de predicar el evangelio. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, usted puede leer todo ese capítulo después en su casa y usted se va a dar cuenta que Pablo le dice a Timoteo, tú predica la sana doctrina. Tú predica. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en manifestación de su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Escúchame lo que dice Pablo que hace con la palabra. Redarguye, reprende y exhorta. Pero cuando se redarguye o se reprende y se exhorta, ay no, pero es que él nada más da sirve así. ¿Sabes? Nada más darnos y no, es que es la palabra lo que dice ahí, lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando en la palabra. No es mí.
doctrina, es la doctrina de la Biblia. Entonces mire que más le dijo Pablo a Timoteo, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es que hay gente que habla los textos bíblicos, pero no desde el contexto de la Biblia, sino su propia concupiscencia, y desde su propia concupiscencia enseñan. Eso no es el evangelio, es su concupiscencia y su entendimiento. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no hablas desde tu concupiscencia y tu entendimiento, tú hablas con la sana doctrina. Cuando tú hablas la palabra con la sana doctrina, esa palabra va a entrar y va a refractar en la vida de la gente, y eso es lo que la va a cambiar. Por eso hoy día vemos muchas iglesias con hermanos de 20, 15 años en la iglesia y están igualitos que como entraron, porque no se le predica la sana doctrina, sino que el predicador le predica o le enseña su concupiscencia maquillada con un versículo. Pero ese no es evangelio. Y lo que nos cambia a nosotros es la palabra, es el evangelio. Mientras no se predica, no se redarguya, no se exhorta, no nos confrontemos con la palabra, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Entonces, eso se lo dijo Pablo a Timoteo. Porque miren más que más dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que se está predicando hoy día, puras fábulas. Están predicando un evangelio de canje. Si tú sigues a Cristo, si tú vas todos los días al culto, si tú vas a los ayunos, Dios te da. Oh, eso no es evangelio. Un evangelio de canje. O tienen a un Dios que ellos, que es el Dios que ellos se han creado, un Dios completamente diferente al de la Biblia, que es un Dios de la varita mágica, como que te hace el milagro y ¡pam! Porque tú fuiste, porque tú hiciste, porque dejaste de hacer. No, eso no es el evangelio. Tener fe no es eso de que ten fe y Dios te lo da. No, tener fe no es que Dios te lo va a dar. Tener fe es seguir creyendo aunque Dios no me lo dé. Pero si no se predica el evangelio, ¿qué va a refraccionar en nuestra vida? ¿Qué va a iluminar nuestra vida? Las fábulas que hablan ellos desde el púlpito son fábulas. Eso no refracta nuestra vida, eso no refracta la vida de nadie. Pero voy a terminar con esto ya para no alargarme mucho. Jesús dijo, eso vamos a buscarlo y vamos a cerrar con eso en Mateo 6. Ahí mismo donde empezamos, pero en la página de al lado. Mateo 6. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. 6:22. 22 y 23. Vamos a prestarle atención a esto porque esto pareciera que no tuviera nada que ver. Pero ¿qué es una lámpara? Algo que alumbra, ¿cierto? Una lumbrera. El cuerpo tiene una lámpara. ¿Y cuál es esa lámpara? El ojo. Ahora, entienda algo. Jesús no está hablando literalmente del ojo físico, ni del cuerpo físico. Está hablando de un ojo espiritual, de un cuerpo espiritual. Nosotros no solamente somos carne natural. Nosotros estamos compuestos por carne, por cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, la mayor composición de nosotros no es física, sino es espiritual. Son 2 contra 1. ¿Ok? Entonces, Jesús le está diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Le repito, no está utilizando o hablando del ojo natural.
Está hablando de un ojo espiritual. Pero fíjense lo que dice en la segunda parte del versículo. Así que, si tu ojo es bueno, si tu ojo es bueno, aquí la palabra bueno, escúchale, préstale atención a esto, se traduce del griego en un sentido de ver en una sola dirección. Así como la luz va en línea recta, así mismo la palabra bueno en el griego habla de que tu mirada, tu vista está puesta en una dirección, en una sola dirección, en una línea recta, en una sola dirección. ¿Entendió eso, no? Entonces, ¿qué diría este versículo? Si tu ojo está en una sola dirección, va en una sola dirección, ¿qué dirección? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos, ¿a dónde? ¿En qué dirección entonces tiene que ir nuestro ojo? En Jesús. Pablo le dijo a los colosenses también en el capítulo 3, versículo 2, si habéis resucitado con Cristo, entonces poner la mira en las cosas de ¿a dónde? De arriba y no en las de la tierra. Eso, ¿qué quiere decir esto? Que si tu ojo es bueno, Jesús está diciendo, si tu ojo está mirando en la dirección de Cristo, tu cuerpo será bueno. Recuerda que no está hablando de un cuerpo natural, sino espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que tu cuerpo será bueno. Tu vida espiritual, tu ser será recto. Voy más, un poquito más para terminar. Por eso Jesús le dijo en una ocasión a los fariseos, vosotros estáis ciegos. Y los fariseos decían, pero ¿cómo te dice que soy ciego si yo veo? Nosotros vemos. Jesús le dijo, porque oyendo no oyen y viendo no ven. Eso está en San Juan 9:35 en adelante. Después lo lee en su casa. Jesús le dijo, vosotros estáis ciegos. Porque oyendo no oyen y viendo no ven. Ellos literalmente estaban ciegos. No, espiritualmente estaban ciegos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo no mira en línea directa, en una dirección, una sola dirección, Cristo, tu vida espiritual no puede ser buena. El mismo ejemplo que utilicé la semana pasada, el sábado pasado, de la mujer de Lot. Dios le dio a través de los ángeles una dirección, una directriz a Lot y a su familia. Salgan de la tierra y su mirada ¿a dónde? Adelante. Su mirada en una dirección, adelante. No mire para atrás, le dijo. ¿No le dio así? ¿Y qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber por qué? Bueno, yo le voy a decir por qué. O usted mismo lo puede leer. En segunda de Pedro, no lo busque porque ya vamos a terminar y así economizamos tiempo. Pedro está poniendo ejemplos de los juicios de Dios, tanto en Noé con el arca y el diluvio, como en Lot, en Sodoma y Gomorra. Y ahí Pedro señala a Lot como el único justo. Entienda esto. Lot, el único justo. Lot salió con su familia. Pero la familia de Dios, de Lot, no era justa. Dice, el único justo, Lot. Como la mujer de Lot no era justa, no tenía su mirada en una sola dirección, en Cristo, en Dios, se perdió. Cuando
los discípulos iban en la barca con Jesús, y Jesús se le apareció caminando sobre el mar. Jesús le dijo, si eres tú, manda a que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, se hundió. O sea, lo que manda la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestra mirada es en una dirección, Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, ya termino. Y yo pueden cerrar la Biblia. Voy solamente a cerrar con esto. Fíjense. Si la lámpara del cuerpo es el ojo, si nuestra mirada está llamada a ser en una sola dirección, en Jesús, nosotros vamos a entender los pros y los contras en nuestras vidas. Nosotros vamos a entender por qué nos pasan y por qué no nos pasan las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la mirada en Jesús y vamos a entender y vamos a saber que todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite para que nos ayude a bien. Sin embargo, usted se va a encontrar con personas no nacidas de nuevo. No nacidas de nuevo. Pero que van domingo tras domingo a la iglesia. Que escuchan todos los días en YouTube su predicador preferido. Pero no son nacidas de nuevo. Y usted la corrige con la palabra, o usted le habla con la palabra, le habla con la Biblia y le dice, hey, no, mira, si no, ellos te dicen, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son nacidos de nuevo. ¿Y dónde respaldo eso con la Biblia? En San Juan 3:3, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Espérate. ¿Usted entendió eso? Jesús le dijo a Nicodemo, el no nacido de nuevo no puede ver el reino. No va a entender. No va a ver las cosas del reino porque no es nacido de nuevo. El que no es nacido de nuevo, por más que usted le explique, usted se va a desgastar toda una vida, no va a entender. Eso lo dice San Juan 3:3. No ve el que no es nacido de nuevo. Para poder ver las cosas como Dios quiere que usted las mire, usted debe ser nacido de nuevo. Por eso usted se va a encontrar con personas que usted le explica por qué es su forma de vida y ellos van a decir, no, tú eres un religioso. Van a llamar tu buena forma de vida mal. Y la mala forma de vida de ellos buena. ¿Por qué? Porque no son nacidos de nuevo. ¿Y cómo rayos usted le hace entender? Si oyendo no oyen y viendo no ven. ¿Por qué? Porque no pueden ver el reino de los cielos porque no son nacidos de nuevo. Esta es la importancia de nacer de nuevo. Y usted le explica con bolita y palito y no. El que está mal es tú. La que está mal es usted. Porque no ha nacido de nuevo. No puede ver. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y no las entiende porque para él son locura, religiosidad, legalismo. Entonces, entendamos algo. Somos llamados a ser luz. Jesús no se equivocó. Nosotros debemos reflejar la luz de Cristo y refraccionar esa luz en nosotros mismos. Y ser luz. Y nuestra mirada en una sola dirección. ¿A dónde? Eso significa ser luz. Parece fácil y sencillo, ¿verdad?
Se ve fácil y sencillo. Se ve fácil y sencillo. Parece fácil y sencillo. Pero ¿sabe qué? No lo es. No lo es. Y menos para el que no es nacido de nuevo. Porque el mismo Pablo dijo, la misma escritura dice, si el justo con dificultad ¿entendemos? Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío, el pecador? Aunque ese pecador se llame cristiano, se autodenomine cristiano. Te van a decir, no, tú estás mal. Porque tú alumbras, porque tú brillas, pero no con tu propia luz, sino con la luz de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra.